Que se está transmitiendo vía streaming, en vivo y en directo a través de la página oficial de Yeral para que todos puedan verlo desde distintas partes de Argentina y el mundo este encuentro. Recordamos a los expositores ser prudentes con los tiempos para meter todo en agenda. Gracias. Aquellas personas que se encuentran de pie, por favor, por respeto al auditorio, pedimos o bien salir al foyer o directamente ya tomar asiento para poder comenzar con el segundo panel. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Tengo que arrancar yo. Gracias. El común denominador del seminario de este año es una nueva oportunidad para la Argentina, pero lo que ustedes tienen ahí, el cuadro ese, lo que les dice es que en realidad es una de las últimas oportunidades, porque si no hacemos las cosas bien en los próximos 5 o 10 años, la situación va a ser realmente crítica, debido a que estamos en una situación que es insustentable en el mediano y largo plazo. Tenemos un sector público que representa 44% del PIB y tenemos un empleo privado formal que es de 16 personas cada 100 habitantes y el empleo privado formal, como muchas veces ha señalado el ingeniero Amengual, es la punta del iceberg que muestra la parte competitiva y la parte que paga impuestos del país. Entonces, realmente, si Argentina no corrige esta diferencia entre un gasto público que alcanza el 44% del PIB y esta base tan raquítica sobre la cual soportar el Estado, si no lo hace, vamos a estar frente a una de las últimas oportunidades que afortunadamente todavía tenemos. ¿Qué pasó en los últimos 15 años? ¿Por qué nos alejamos y por qué la situación ahora es más crítica que hace 15 años desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de esta medición entre significación del sector público y capacidad del país de generar empleos privados productivos? Bueno, una de las cosas que pasó es que la mejora de los términos de intercambio que tuvimos no las pudimos aprovechar plenamente y hemos construido un indicador muy sencillo para mostrar esta situación, que es tomar las exportaciones por habitante del país, que son unos $1.300, pero para comparar usamos como unidad de medida las exportaciones por habitante de la región pampeana, que son unos $1.700 por habitante. Fíjense que es la mitad de lo que exporta Chile por habitante, lo que exporta la parte más productiva de nuestro país, que es la región pampeana. Y lo que hemos hecho es referenciar, usando esa unidad de medida, las exportaciones por habitante de la región pampeana, lo que ocurrió con las exportaciones por habitante de las regiones del país. Bueno, si uno compara el año 98 con el año 2015, lo que ve es que todas las regiones del país han perdido terreno contra esa unidad de medida, que son las exportaciones por habitante de la región pampeana, excepto la región de Cuyo, pero que se explica por una cuestión puntual, que es el caso de la provincia de San Juan y la minería. Si no fuera por esa excepción, todas las provincias hoy exportan menos en relación a la exportación de la región pampeana, sin que la exportación de la región pampeana por habitante sea algo para lo cual uno tenga que enorgullecerse, porque comparado con Chile estamos a la mitad. Por razones de tiempo no me voy a detener en subrayar la importancia de este indicador que usamos, y sí avanzo hacia al interior de cada una de las regiones, de forma muy rápida. Fíjense lo que pasó en la región pampeana, siempre contra esa unidad de medida. La provincia
que más exporta por habitante es Santa Fe, seguida de Córdoba. En los dos casos hubo mejoría. Pero fíjense el caso de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires fue la más afectada por las políticas económicas de los últimos 15 años. Las restricciones a exportar carnes, la dificultad para sembrar trigo y maíz por las restricciones y los impuestos, proporcionalmente afectaron mucho más a la provincia de Buenos Aires que a las otras dos grandes provincias, y eso, sumado a los problemas históricos del conurbano, generaron muchas de las condiciones de deterioro social que hoy estamos viendo y que son tan difíciles de revertir. No fue gratis ese tipo de restricciones que hubieron, no fueron gratis. En las otras regiones nos interesa mostrar, no sé, el caso de Formosa, por ejemplo, abajo a la derecha. Formosa exporta $3 por cada $100 que exporta por habitante la región pampeana. Y afortunadamente hay otras provincias, sobre todo en el NOA, donde el comportamiento ha sido mucho más positivo, si bien en algunos casos han retrocedido, mantienen proporciones que uno ve como razonables y que después vamos a ver por qué eso puede haber ocurrido. El mismo fenómeno se observa si uno mira lo que pasó con los ingresos de los habitantes en cada una de las regiones, tomando el ingreso consolidado, sector privado, sector público, cómo mejoraron estos ingresos en términos reales en forma muy significativa en los últimos años, pero si uno se concentra en la remuneración de los sectores asociados a actividades típicamente regionales, siempre ahí los salarios reales han subido mucho menos que los salarios promedio de la economía en cada una de las regiones. Es decir, la mejora de los términos de intercambio sirvió para que mejoraran los ingresos de los empleados estatales o de otros tipos de actividades del sector privado, pero no para aquellas que hoy deberían ser la base para una recuperación de la capacidad de generar empleo en la Argentina. ¿Qué pasó con las medidas que se adoptaron desde diciembre en adelante? ¿Corrigieron parcial, totalmente esta situación? Bueno, lamentablemente no han corregido la situación. Si uno mira lo que pasa con los precios de los distintos productos de las economías regionales y los compara con dos variables que reflejan costos, como es la evolución de los salarios y la evolución del precio del gasoil, lo que ve en ese gráfico es que salvo el maíz y el ajo, que es un caso particular, la mayoría está perdiendo terreno en los últimos 24 meses, pese a la unificación cambiaria, pese a la reducción de impuestos a la exportación, pese a la eliminación de trabas a la exportación, están perdiendo terreno en los últimos 24 meses en la variación en pesos corrientes contra dos insumos claves de los costos que son los salarios y el precio del gasoil. Es decir, las medidas que se han adoptado hasta ahora, que son muy positivas en términos generales, para algunas actividades productivas, no están ayudando todavía a corregir estos problemas que se fueron agudizando en los últimos 15 años. Lo paso por razones de tiempo. Y además, el peso del impuesto a la distancia sigue siendo muy, muy elevado. Después de todas esas medidas, estas mediciones son de los últimos meses, ahí ustedes tienen la incidencia de los costos de exportación en la parte logística vinculada al trayecto hasta el puerto y el trayecto del puerto al mercado de destino, la incidencia que tienen los costos de la logística sobre los precios de algunos productos de economías regionales son extraordinariamente pesadas. Y eso obviamente, en la medida en que el escenario de tipo de cambio real sea el que comentó Gustavo en la presentación anterior, con el tiempo este problema se puede ir agravando en la medida en que el tipo de cambio impacte sobre los precios de venta de estos productos, pero la diferencia interna de inflación impacte sobre los costos que inciden sobre la logística. Obviamente hay medidas fiscales que se están adoptando y que pueden ayudar a mejorar la situación relativa, la devolución del 15% que se retenía a favor del ANSES,
Son todas medidas que pueden ayudar, una planificación más federal de la obra pública obviamente también va a ayudar. Nuestro punto es que esas medidas que son necesarias, si no son complementadas con medidas que permitan reactivar la actividad productiva en el interior del país, esas medidas no van a ser una solución. Ustedes tienen el caso de Puerto Rico, un estado asociado a Estados Unidos, que tiene un PIB per cápita muy inferior al último de los estados dentro de Estados Unidos, pese a que sostenidamente ha recibido enorme apoyo fiscal del Estado Nacional. La situación de Puerto Rico no se explica por la falta de transferencia de recursos fiscales, se explica porque nunca se hicieron las reformas internas en el Estado que le dieran incentivos a la inversión productiva en ese Estado. Una política de apoyo fiscal a las regiones, pero que no tenga reformas a favor de las actividades productivas, es una política que nos lleva a Puerto Rico. La única forma de que un apoyo fiscal de mayores inversiones ayude a una recuperación de las actividades productivas es seguir un modelo como fue el caso de la unificación alemana, donde hubo recursos, pero también hubo reformas que ayudaron a elevar la productividad de la Alemania del Este después de la unificación de principios de los 90. Recursos sin reformas es Puerto Rico. Solo recursos con reformas es algo a lo cual podemos aspirar. Y si lo pensamos de ese modo, entonces hay cosas que tenemos que empezar a ver distinto después de 200 años. Argentina tiene un esquema radial de infraestructura que obviamente hay que mejorar, pero también es necesario empezar a conectar mucho más a las regiones del país con las regiones fronterizas, donde hoy lo que ocurre es un comercio absolutamente desregulado, que es el contrabando, pero que no tiene ningún efecto sobre la productividad de las economías de las regiones. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar la infraestructura para que funcione en red esa región que hoy tiene poca infraestructura, del NOA, del NEA, de Cuyo, de la Patagonia, para que haya conexión entre sí en las provincias y para que haya mucho más conexión de esas provincias con las provincias de los países limítrofes. Y eso implica una serie de reformas en la forma en que se definen los planes de obra pública. Debería haber claramente un mayor involucramiento de las provincias y deberían ser elegidas aquellos proyectos que tienen cofinanciación de dos o más provincias, cofinanciación de estados de países vecinos, porque eso es una garantía de que el proyecto realmente interesa y va a cambiar, va a mover el perímetro de la capacidad productiva de la región. No hay que pensar solo en el transporte de cargas tradicional, hay que pensar en el sistema de los nodos portuarios. Piensen que entre Salta y Juliaca, una de las ciudades más dinámicas del sur de Perú, hay 2 horas o menos de 2 horas de viaje en avión, una conexión que hoy no existe prácticamente, que hicieron los incas hace 500 años y que nosotros deberíamos en algún momento copiar, porque ahí hay mucha, como vamos a ver después, posibilidad potencial para muchas empresas argentinas. Y obviamente el tema impositivo es crucial. Ingresos brutos impide la formación de cadenas de valor en el interior. Recién escuchamos el ejemplo que dio Enrique Sewach sobre la incidencia de ingresos brutos sobre las operaciones financieras, pero también la dificultad que tienen las empresas para llevar y traer productos semiterminados de una provincia a la otra en una cadena que no se arma, porque armarla implica pagar un sobrecosto impositivo tremendo. El funcionamiento en red del país, ya no el funcionamiento radial, el funcionamiento en red del país necesita infraestructura y necesita un nuevo diseño impositivo para poder generar la masa crítica que siempre es crucial en el arranque de cualquier emprendimiento. Tenemos un problema con los precios internacionales, pero eso de nuevo lo tenemos que ver distinto. Lo que hoy puede ocurrir es que si uno hace una muy buena política de promoción de inversiones y de promoción de innovación, de incorporación de tecnología, puede mejorar enormemente los términos de intercambio del país, con el precio de la soja fijo en $360 la tonelada, porque pueden bajar fuertemente los precios de la tecnología importada, porque hoy lo que sobra en el mundo
es, lo que hay exceso es en toda la industria de bienes de capital, de la primer tecnología en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, y esos precios se abaratan todos los días, todos los años, en forma muy significativa. Es decir, no hace falta que los precios internacionales de Argentina suban para poder ser ambiciosos. Lo que hace falta es que existan planes que permitan aprovechar la fuerte caída de los precios de la tecnología en energía eólica y solar. Eso se vio en la última licitación. También en sistemas de riego modernos que ahorran energía. Hay muchos casos en los cuales uno puede modificar los términos de intercambio a favor de uno, pero no por lo que hacen afuera, no por lo que ocurre afuera, sino por lo que uno hace adentro de la economía local. Y obviamente eso implica también modificar la forma en que se conectan el sector público y el sector privado la prestación de bienes públicos a cargo del SENASA, del INTI, del INTA, etc. Si uno deja de pensar el país en forma radial, empieza a sacar muchas conclusiones en este sentido. Fíjense la licitación de energías renovables que se hizo hace pocos días, la cantidad de potencial energético que existe en el NOA, el potencial energético que existe en la Patagonia. Creo que no veo las cifras acá, pero estamos hablando de 2.000 megawatts que se propusieron. Después en la licitación por precio se va a definir cuántos de estos proyectos efectivamente se van a ejecutar. Pero ustedes piensen que esta tecnología que permite tener energía en lugares distantes es una tecnología que está diseñada como si hubiera sido pensada para la Puna o para la Patagonia Argentina, porque ahorra muchísimo en cableado. Obviamente hace falta el desarrollo de sistemas de almacenamiento, el tema baterías, no es tan sencillo, pero el interés que hubo en esta licitación y los proyectos en donde se han presentado nos muestra claramente que podemos empezar a pensar al país de un modo distinto, de un modo no radial. Y si lo vemos así, ¿qué tenemos alrededor? Bueno, hay una crisis en Brasil, pero si uno mira alrededor, lo que encuentra es que todos los países de la región hoy son mucho más grandes que Argentina en términos del PIB en dólares de lo que eran en el año 98. Hemos usado dos referencias, 2016 y 1998. Es decir, si uno compara el PIB en dólares de Brasil con el de Argentina, hoy el PIB en dólares de Brasil es más grande relativo al de Argentina que lo era en el año 98. Y lo mismo pasa con los países integrantes de la Alianza del Pacífico. Es decir, tenemos una región que si bien tiene dificultades, hoy es un mercado más apetitoso para Argentina de lo que era 15, 20 años atrás. Y además es un mercado que hemos perdido. Fíjense, Argentina antes aportaba 14% del total de importaciones que hacía Brasil en el año 98. Hoy es un poco más del 6%, o sea, nuestra participación en las importaciones de Brasil ha caído a la mitad. Hay mucho mercado para recuperar y lo mismo pasa con los países de la Alianza del Pacífico. Hemos perdido market share de un modo abrumador y eso nos muestra que, que se puede pensar al país de un modo distinto y que eso no es voluntarismo, que existe alrededor de la Argentina una región a la cual se le puede vender más. Hicimos una estadística muy simple, la cantidad de ciudades que tienen más de 100.000 habitantes. Y fíjense, hoy hay 313 ciudades, los países que hemos considerado son Brasil, Chile, Colombia, Bolivia y Perú. Hay 313 ciudades con más de 100.000 habitantes y ha subido el número de ciudades de esas características, ahí está la cifra, 80 y pico de ciudades más que hace 15 años. Hay mercado, además estas ciudades crecen a un ritmo del 2% anual en cuanto a su población. El problema no es la falta de ventajas competitivas. Fíjense que hay muchos productos en los cuales Argentina hoy tiene una participación importante en el mercado mundial. Eso es el ratio entre exportaciones argentinas y las exportaciones mundiales de cada uno de estos productos. El producto estrella de Argentina es el limón.
Creo que en alguna de las participaciones, alguno de los subproductos del limón, nuestra participación es el 40% del total de las exportaciones mundiales. Somos la OPEP del limón y en realidad eso, si uno mira los diarios de Buenos Aires, es algo que parece difícil de entender que ocurra porque no está en el radar. Uno de los problemas que enfrentan estos productos que son importantes en la economía mundial es que Argentina no tiene acuerdos comerciales. Entonces uno quiere vender un vino mendocino y en China paga un impuesto del 14%, que son los aranceles. El vino chileno paga 0 de arancel. Las peras argentinas para entrar a la Unión Europea pagan 5 o 6%. Las peras chilenas pagan 0. ¿Por qué Argentina no tiene acuerdos comerciales? Porque hay mucha presión de los sectores que tienen más problemas para competir, los llamados sectores sensibles. No creemos que haya que descuidar la posibilidad de reconversión de estos sectores sensibles, hay que tener una política especial, pero tampoco hay que ignorar la realidad, porque si uno no tiene acuerdos comerciales, en realidad el que pierde es el sector más competitivo, y el sector más competitivo es aquel que podría generar más empleos a un ritmo mayor, más dinámico y más calificado. Entonces, la falta de acuerdos comerciales no es un tema neutral para los distintos sectores de la economía argentina. Surge por una presión de los sectores más sensibles, que probablemente tengan más prensa, pero afecta directamente la posibilidad de penetrar mercados por parte de los sectores más competitivos. Hay que tener un diálogo maduro y resolver este conflicto del modo en que los conflictos se resuelven, con planes, con tiempo. La situación no es fácil porque además China hoy ha pasado a ser un actor importantísimo. Fíjense, en el año 98 China no figuraba en el ranking de los 5 principales exportadores mundiales de productos industriales y hoy es el primero con 14% del total de mercado de exportaciones industriales, 6 puntos más que Alemania, que es el segundo. Las negociaciones no son sencillas, no se puede ignorar el factor China, pero las cosas que no se resuelven y que se meten bajo la alfombra son las cosas que después nos terminan complicando más la vida. Así que hace falta una solución madura a este problema, porque en la medida en que no tengamos acuerdos comerciales, el potencial que tenemos no lo vamos a poder desarrollar del todo. Fíjense el caso de los limones versus las peras y manzanas. Hace 15, 20 años lo que se exportaba de peras y manzanas era 2 veces y media lo que se exportaba de limones. Es el gráfico de arriba a la izquierda. Exportaban mucho más millones de dólares las peras y manzanas que los limones. Y hoy en las últimas estadísticas ya los limones exportan como 100 y pico más de millones de dólares por año que las peras y manzanas. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay un problema en la naturaleza, el agua, la tierra? Nada que ver. La industria del limón ha podido hacer contratos de largo plazo. Ustedes saben que muchas compañías que están en el sector tienen contratos con las principales marcas de gaseosas del mundo para la provisión de aceites, de jugos, de insumos críticos para esa industria. ¿Y por qué ha podido hacer esos contratos de largo plazo? Porque se reúnen algunos requisitos, porque esa industria del limón ha podido ir no solo a la producción de limones frescos, sino mucho más allá. Y eso, los contratos de largo plazo, obviamente que son un instrumento clave para eso, pero además la forma en que se organiza la producción del limón es mucho menos conflictiva que la forma en que se organiza la producción de las peras y manzanas. La terciarización es un instrumento muy útil para bajar costos, eso es algo muy difícil en el sur, es mucho más sencillo en la zona de Tucumán-Salta. Ayuda el hecho, obviamente, que la cosecha del limón son 3 veces al año, entonces hay más posibilidades de repartir el empleo. El arándano se cosecha en un momento distinto al del limón, con lo cual los trabajadores pueden tener buenos ingresos, aún en condiciones de contratos que reflejan estos problemas de temporalidad. Y además, una industria puede acceder al crédito y la otra no. Comahue podría avanzar muchísimo en la producción de peras y manzanas si tecnificara la recolección, pero para tecnificar la recolección hace falta créditos
Y muchos dirigentes empresariales de la zona de la Pera y la Manzana, cuando dicen que la situación de su sector es inviable, lo único que hacen es ahuyentar a los gerentes de los bancos que podrían darle créditos. Sin un plan positivo es muy difícil conseguir apoyo para modernizarse. Fíjense que además no es solo Tucumán, sino se está extendiendo a Salta la producción de limones. Y nosotros tuvimos oportunidad de hacer un estudio de caso, una compañía en Salta, y fíjense, pese a los problemas del impuesto a la distancia, esa compañía tiene una incidencia del costo de los fletes del 1% sobre la facturación de los productos de mayor valor agregado. Es decir, con industrialización el problema del flete pasa a ser menor, porque obviamente lo que importa es el valor de la tonelada transportada. Y además el sistema de riego que tiene esta compañía que analizamos tiene una incidencia en sus costos operativos del 1% de la facturación, porque no usa energía eléctrica para regar, con lo cual el sistema es muy eficiente. Es muy importante pensar en la posibilidad de una extensión de la frontera agrícola en muchos lugares del país, pero para eso se tienen que conjugar una serie de factores, como es el caso que analizamos de esta compañía de Salta. Termino para dar lugar a mis compañeros. Vimos en el gráfico de arranque la poca significación del empleo privado formal en muchas regiones del país. Ustedes tienen ese mismo dato, pero puesto en relación con la capacitación, no con la capacitación, con las notas que sacan los chicos de tercer año en matemáticas y comprensión de texto en cada una de esas regiones. Fíjense que hay una relación perfecta. A mayor resultado en los estudios, a mejor resultado en los estudios, mayor cantidad de empleo privado formal en las regiones. Es una discusión bizantina sobre cómo es la relación causa-efecto, influyen en los dos lados, pero claramente lo que intenta mostrar este gráfico es que las soluciones del país no son soluciones de un solo ministerio, de una sola institución. Son soluciones multidisciplinarias donde uno puede estar generando mejores oportunidades para la inversión, pero simultáneamente tiene que estar capacitando mejor a los trabajadores y viceversa. La relación que existe entre la formación de los trabajadores y la capacidad de pertenecer al empleo privado formal se transforma o en un círculo vicioso o en un círculo virtuoso, porque los trabajadores que están en blanco tienen mucho más chances de recibir capacitación de sus empresas de la chance que tienen los trabajadores informales, o círculo vicioso o círculo virtuoso. Entonces, la solución es multidisciplinaria y en el arranque lo que mostrábamos es un Estado sobredimensionado, 44% del PIB, una base raquítica sobre la cual apoyarlo, 16 empleos privados cada 100 habitantes. La solución es gradual, las dos cosas tienen que converger, no se puede hacer una solución de uno a costa del otro, y en esa convergencia, claramente, el Estado necesita que el sector privado sea mucho más competitivo y el sector privado necesita que el Estado esté mucho mejor planificado. Gracias.